Bueno, buenas tardes muchachos. Por favor, regálenme un confirmo si me escuchan bien. Bueno, vamos a ingresar al poll como les dije por texto. ¿Sí? Vamos a participar apenas en una práctica a ver de lo que haya que leer para el día de hoy. Miramos el tema de los ejercicios, ¿sí? Y finalizamos con el quiz que íbamos a hacer, que les dije ayer que íbamos a hacer. Lo vamos a hacer a través de Kahoot, ¿sí? Algunas preguntitas, a ver cómo vamos individualmente, si hemos estudiado, si no hemos estudiado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una cosa es par de fuerzas y una cosa diferente es par fuerza o par fuerzas. Ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto. El par de fuerzas es lo que dijeron ustedes. Dos fuerzas en sentidos contrarios que hacen girar un cuerpo, ¿cierto? Eso fue lo que dijeron sus compañeros. Esa fue la definición que dimos ayer, ¿sí? Entonces, el par de fuerzas son dos fuerzas con igual magnitud, ¿sí? Con igual magnitud, en sentidos opuestos y paralelas. Eso fue lo que dijimos ayer con el tema de la cruceta, ¿sí? El tema de la cruceta. Pero un par de fuerzas, es la representación de un sistema de fuerzas equivalentes, ¿ok? Entonces es la representación de un sistema de fuerzas equivalentes, ¿ok? Que incluye fuerzas y momentos, ¿sí? Por eso se llama par fuerza, ¿ok? ¿Sí? Miren lo que dice en el enunciado, no van a copiar datos ni nada porque es la continuación del ejercicio pasado, ¿sí? Solamente miren lo que dice el enunciado y me van a dar un preanálisis, ¿sí? Van a dar un preanálisis de esta parte del ejercicio, o sea, ustedes van a hacer 4 o 5 preanálisis durante el ejercicio, ¿ok? 4 o 5 preanálisis, ya llevamos creo que unos 2 o 3, este sería el cuarto, creo. Felipe, coméntame. Profe, qué pena, es respecto a lo del movimiento del par fuerza. Si nosotros tenemos una distancia y tenemos la localización, tenemos la distancia desde la fuerza hasta el punto, podemos hacer producto cruz directamente, encontramos el momento, ¿cierto? Directamente, exactamente, Ah, directamente. listo, muchas gracias. Ayer teníamos una información que era un momento en C, ¿cierto? Un momento en C y unas fuerzas. Les voy a copiarlo por acá. ¿Sí? Alejandra, ¿cuánto nos había dado el momento en C Señor, ayer? el momento en C nos dio la magnitud o el vector. Vector. El vector nos dio 1308.29. En Y nos dio menos 6.46. Y en Z nos dio 792.828. Digámosle Newtons por metro. Newton por metro. Listo. Eso nos había dado el momento ayer, ¿cierto? Y ese momento, ¿en dónde está? Está en este punto C. Lo voy a hacer más grande. A ver si logro hacerlo más grande. No me deja, pero bueno. Entonces, este momento está acá y voy a dibujarlo como nos dio ayer más o menos, que era más o menos como en esta dirección. ¿Sí? Por acá. Así. No sé si se acuerdan que eso fue lo que nos dio ayer. ¿Vale? Y por acá había unas fuerzas. Cuando hallamos ese momento, lo que hicimos simplemente fue tener en cuenta el efecto de giro sobre el punto C. ¿Ok? O sea, miramos cómo giraba, ¿se acuerdan? Y le cayó a alguien. ¿A quién fue el que le cayó? ¿Quién le cayó? Felipe, ¿qué pasó? Coméntame.
Ah, Estefanía, profe, qué pena, lo que yo le voy a preguntar es, Dime. si nosotros tenemos el momento en C, que lo habíamos calculado ayer, Ah, no podemos decir que, o sea, no podemos, como quien dice, dar un paso atrás, encontrar la fuerza y con el momento que teníamos ayer, solo sacar la distancia hasta el centro de gravedad de la columna. vamos a hacer eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ah, bueno, Eso es lo que gracias. vamos a hacer. Entonces, mire, yo tengo el momento en C, ¿sí? Que es este que está acá. ¿Ok? Y yo tengo que calcular ahora qué pasa con el eje de la columna, ¿sí? Pero ese momento no es solo el único efecto, ¿sí? El efecto también lo hacen las fuerzas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que el sistema nuevo o el sistema equivalente lo va a conformar ese momento y las fuerzas que yo tenía, ¿ok? ¿Cuántas fuerzas tenía? No importa cuántas tenía, yo siempre voy a obtener una resultante que va a ser la suma de esas fuerzas. ¿Sí? Entonces ayer las teníamos, ¿no? No están aplicadas en el mismo punto, no están aplicadas en el mismo punto, pero como ya le estoy agregando el momento, ya puedo decir que los dos forman un sistema conjunto, ¿ok? O sea, en pocas palabras, cuando yo tengo fuerzas en diferentes puntos, mi sistema equivalente se me vuelve no solamente un sistema de fuerzas, sino un sistema de par fuerza. ¿Sí lo ven? ¿Sí me entienden? ¿Más o menos? Héctor David, coméntame. Profe, lo que pasó es que, bueno, ayer cuando calculamos el momento en C, en la, ¿en qué? En Z nos había dado 792.2. Ah, bueno, pero no, eso no hay problema. Yo les acepto un error de 2, 3 unidades. Si no hay lío. Puedes Bueno, trabajar profe. con tu valor ahí y lo comparamos al final a ver si hay un efecto, ¿listo? Sí, listo, profe. Bien. Entonces, vamos a sumar las fuerzas de ayer, porfa. Sumémosla. Sumémosla, por favor. No están en el mismo punto, pero estoy hallando el sistema equivalente. ¿Ok? Entonces voy a sumar todas esas fuerzas y debo tener un vector. ¿Sí? Que voy a llamar la resultante en C. ¿Por qué en C? Porque yo calculé el momento en C. Entonces estos dos están relacionados. Yo puedo llamar resultante en C porque estoy calculando el momento en C. Menos 16.5 y menos 655.1. Esto que tenemos acá es un sistema equivalente. ¿Ok? Sistema equivalente. Y nuestro sistema equivalente en estos momentos nos está diciendo, oiga, mi función es que el momento hace que la viga se flexione y la columna se flexione, ¿sí? Y que la resultante me apunte hacia abajo, ¿cierto? Porque la componente más grande va hacia abajo, ¿no? ¿Eso qué me quiere decir? Que en el punto C, el efecto es irse para abajo y girar de esta manera, ¿sí? Como hacia sus cuerpos. Tiene que hacer este giro hacia sus cuerpos porque en mi pantalla se ve al contrario, ¿no? Eso hacía que a Estefanía le cayera encima, ¿cierto? Eso fue lo que concluimos ayer, ¿vale? Que a Estefanía le cayera encima o no. ¿Sí? ¿No? Porque dice Paula que no, le ido diciendo no. Pues no exactamente que le caía encima, sino que había una probabilidad de que le cayera, pero también había otra que no, porque por el movimiento giraba, o sea, no necesariamente okay. tenía que tomarlo. Ah, bueno, listo. Entonces, probablemente le caía encima. ¿Listo? Probablemente le caía encima. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver si ese giro afecta a la columna en su eje. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a coger un eje en la columna. Como ya tenemos un punto C, vamos a asumir que el punto C está en el eje de la columna, ¿cierto? Porque puede haber una pequeña diferencia, ¿no? Una pequeña diferencia de centímetros. ¿Sí? Vamos a pensar que C está en el eje de la columna, porque no estamos considerando el grosor del elemento, todavía no. Entonces podemos decir que en el punto C, si esta fuera mi columna, bueno, es que aquí esto no deja rayar correctamente. Digamos que esta es la columna. Si esta fuera la columna, yo lo que tengo que sacar acá es un unitario. ¿Okay? Entonces el unitario de la columna lo puedo apuntar hacia donde yo quiera, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero que siga el eje del elemento. Entonces aquí voy a colocar un unitario que siga el eje del elemento. Vamos a llamar a este señor el unitario de la columna.
¿Listo? Y por acá teníamos también el momento aplicado, ¿cierto? Entonces, por acá teníamos un momento, voy a dibujarlo, creo que me toca mover esto. Este es el unitario de la columna. Y este es el momento en C. ¿Ok? Tenemos también una resultante en C, ¿sí? Que es ocasionada por toda la fuerza. Entonces la voy a dibujar también por acá. Que tiene como una componente en Y negativa, en Z positiva y en X negativa. Entonces la voy a dibujar así. Resultante. ¿Vale? Si hacemos el proceso largo, que es el que nos recomienda el libro, el proceso largo es lo que hicimos ayer más el unitario. Entonces lo que hicimos ayer, ¿se acuerdan que fue para obtener el momento en C? ¿Sí? Hicimos CB cruz una tensión más CSG un peso, ¿sí? Más CA cruz otra tensión. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos ayer. Pero calculamos el momento en C. Si quisiéramos calcular el momento en el eje, pues tendríamos que integrar ese unitario a la operación, que ya lo preguntamos ahorita, que era el triple producto vectorial. ¿Sí? Triple producto vectorial. Entonces el triple producto vectorial me dice, si yo quiero hallar el momento en CE, ¿quién es CE? El momento CE es el momento en la columna. ¿Ok? Ese momento en la columna. Voy a coger esas mismas operaciones, pero las voy a multiplicar por un unitario. Entonces es el unitario producto punto, la suma de vectores posiciones, cruz, la suma de vectores posiciones. ¿Sí? Más o menos esta sería la operación que yo debería hacer como en sentido real. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Es resolver un triple producto vectorial, en donde la primera componente es el unitario en X, unitario en Y, unitario en Z, y las demás componentes pues son los vectores distancia y los vectores fuerza. Yo tendría que resolver otra vez las mismas matrices, pero ahora no en función de I, J y K, sino en función de UX, UY y UZ. Entonces miren que mi problema ahora es calcular cuánto vale UX, UY y UZ. ¿Sí? O sea, el unitario de la columna o el unitario CE es mi incógnita siempre que vaya a calcular el momento en un eje. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo hacemos esa incógnita? ¿Qué necesito para calcular el unitario? Un principio básico que hemos utilizado todo el tiempo hasta ahora, que es el principio de línea de acción. Vamos a seguir el mismo concepto de ayer, que es ir nombrando los principios básicos. Entonces, yo necesito el principio de línea de acción. ¿Sí? Es decir, necesito un punto final y un punto inicial. ¿Qué punto final tenemos allí? Tenemos el punto E y punto inicial sería mi punto C. Entonces, ¿me ayuda alguien, por favor? David, Valencia, ¿me ayudas recordando cuáles eran las coordenadas del punto C? Sí, señor. Las coordenadas del punto C son 2.35, 0 y menos 0.966. Gracias, David. Y las del punto E son 1.82, EY, que no lo conozco, y 0.12. ¿Listo? Esas son las coordenadas de E. ¿Cómo calculo el unitario de C a E? Si me hace falta E, pues no puedo. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que debía haber hecho el ejercicio, pero pues como no me preguntaban eso, yo no lo hice, ¿sí? Era calcular las coordenadas de E. ¿Sí? Entonces, una de las primeras variables es siempre calcular las coordenadas de los puntos o de las geometrías. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos calcular la coordenada de E? ¿Alguien tendría una idea? De pronto ha revisado los ejercicios que ya les dejé. Fíjense que voy a hacerle suma acá.
para que lo vean. ¿Qué dato nos ayudaría a calcular esas coordenadas de E? Producto escalar, profe. Podemos ¿No se usar un podría? producto escalar entre quién y quién. Entre CA, bueno, ya tenemos ese unitario, ¿no? Del anterior ejercicio. Y C. Sí, ¿cierto? Será- Y ese producto escalar, ¿quién lo relaciona entre esos dos vectores? El ángulo. El ángulo de 87 grados. Mire, si yo tengo una distancia, gracias Estefanía, si yo tengo una distancia, podría calcular en función de la distancia variable. Pero como no tengo distancia, lo hago en función de los ángulos. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo dos vectores conocidos. Esto por ahí hay varios ejercicios de eso. Que son, puede ser CA o CB. Y tengo otro vector que es el vector del unitario de la columna, que vamos a llamarlo en este momento CE. ¿Sí? Entre esos dos vectores hay un ángulo que es 87 grados. ¿Sí? Yo podría relacionarlos a través de un principio básico que no es de estática, sino es de álgebra, que es el producto escalar o el producto punto. ¿Ok? ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos el vector CA y el vector CE, ¿sí? Multiplicarlos e igualarlos a sus magnitudes con el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces tendríamos algo así como que CA punto CE es igual a la magnitud de CA por la magnitud de CE por el coseno de 87 grados. Con esta operación, ¿sí? La única incógnita sería la coordenada de E. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cuál de estos dos debería ser? ¿Sí? Yo lo exageré, pero ¿cuál de estos dos debería ser? Bueno, me da igual, ¿no? En otro ejercicio puede que le dé diferente los dos valores. Pero aquí debe ser menos 23. ¿Por qué? Porque recuerdan en el dibujo, ¿sí? En el dibujo, recuerdan que la columna estaba hacia abajo, ¿sí? Entonces la coordenada de Y debería ser negativa, ¿ok? Debería ser muy negativa. Entonces por eso vamos a coger que ese valor es menos 23. ¿Listo? Entonces acá, yo exageré el ejercicio para cambiarle un poquito las cosas. Me daría menos 23. No sé si me entendieron bien. Era simplemente para calcular una coordenada, ¿no? Entonces, para calcular coordenadas, usted aplica varios principios básicos. Coméntame, Felipe Guzmán. Profe, qué pena, se me quedó la mano levantada. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces como ya tengo E, voy a hallar el unitario, ¿no? El unitario de CE, que es el unitario de la columna, es igual a coger el vector CE y dividirlo sobre su magnitud. ¿Sí? En realidad a mí no me interesaba la columna de E, la coordenada EY, me interesaba es su vector unitario. Entonces, aquí sería el vector CE, que es la resta de E menos C. Miren, sería menos 0,53, menos 23 y 1.086. Ese CE, porque míralo acá arriba, este CE, dividido sobre su magnitud. Si alguien me puede ayudar con la magnitud, escribiéndomela, por favor, debe dar como 20 algo. Daniel, perdón, ¿qué pasó? Mandaste una F ahí, preocupante. Mira, la magnitud es muy parecida a 2303, y entonces el unitario CE. O sea, el unitario de la columna, ¿cuánto sería? ¿Sí? Dividir cada una de sus componentes entre ese valor. Menos 0.023, menos 0.99 y 0.047. Listo. Oiga, el unitario tiene sentido porque debe ir negativo, ¿no?
en X y en Z y en Y en Z pues podría ir positivo porque la columna está como apuntando un poquito en planta hacia el ejercicio, ¿sí? O sea, si yo intento más o menos mirar el ejercicio, esta sería mi viga y por acá está mi columna, ¿sí? Vista en planta sería como una línea. Esta es mi columna, ¿sí? Miren que va en Z positivo, en X y en Y negativo. ¿Sí la ven? Más o menos. Este sería como el punto E visto. Este sería C. Por acá estaría B. Y por acá estaría A. Los que ya entregaron el trabajo AutoCAD, los que ya lo hicieron, es porque ya tienen claro las vistas, ¿no? Miren, esta es una vista planta, ¿no? O una vista XZ. ¿Sí? Entonces fíjense que más o menos tiene sentido lo que estamos diciendo, ¿sí? Mi vector va en esas direcciones. Ahora, con ese vector, lo que voy a hacer es este producto, miren. Este producto que habíamos dicho. El unitario lo voy a multiplicar por todas estas operaciones. Lo puedo hacer en el concepto largo, que es hacer el triple producto vectorial, o coger este punto, o este unitario, multiplicarlo por el resultado. Este resultado que está acá es el mismo momento en C. Alguien llena el micrófono, por favor. Es el mismo momento en C. Entonces mi momento alrededor del eje es simplemente el unitario por el momento en C. ¿Ok? Te vengo para acá. Mi momento en un eje, o sea, mi momento en la columna o en el eje C es el unitario de la columna multiplicado punto por el momento en C. Eso me tiene que dar un escalar, ¿ok? Me tiene que dar un escalar porque los productos puntos dan escalares. Ese momento es el valor. ¿Qué me está diciendo este valor? Si es positivo, ojo con esto, si es positivo, el sentido del unitario es correcto, ¿sí? Si es negativo, significa que va opuesto al unitario, ¿sí? O sea, el giro es opuesto al unitario, ¿vale? Alejandra. Me da menos 0.312, menos 13.43. ¿Cómo? Mira, menos 0.312, Sí. menos 13, bueno, soledad.43, perdón. Y en Z me da positivo, que es 0.64. Listo. Estas dos son mis respuestas, miren. Las señalo con un color. ¿Ya ustedes se compraron los colores como yo? Mire, yo me compré un poco de colores. Estas dos son mis respuestas. Siempre me van a dar el vector y la magnitud, tanto en fuerzas como en momentos, ¿sí? Y este es mi momento, entonces, ¿alrededor de quién? Del eje de la columna. ¿Sí? O sea, aquí, mírenlo. ¿Por qué yo sé que va hacia abajo? Porque el unitario iba hacia abajo y como nos dio positivo, significa que efectivamente mi momento también va hacia abajo de la columna, ¿sí? Y está girando con un efecto de soledad .58 newtons por metro. Dime, Felipe. Qué pena, profe, una pregunta. Es que se me trabó la pantalla. ¿Por qué no dice que el producto punto debería dar una magnitud? Sí, da una magnitud, mira, soledad .58, míralo acá. Y entonces el vector... Cogemos esa magnitud y la multiplicamos otra vez por el mismo unitario. Y ahí sí nos tenemos el vector. Muchas gracias, qué pena. Listo. Entonces, mire, ya calculé esto. ¿Qué significa este giro? ¿Sí? ¿Qué me indica este giro en la columna? ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo se llama ese efecto? Sebastián, coméntame. Profe, pues justamente iba a decir eso, que sí generaba torsión en la columna. Sí, como ya estamos viendo,
el giro es alrededor de la columna, lo podemos calcular, entonces hablamos de que la columna, con el efecto que tenemos, sí está sufriendo torsión. Si nos hubiera dado casi todo cero, o sea, si esta componente hubiera dado cero, ¿sí? Entonces ya no hay torsión, ¿no? Porque es muy pequeñita, 0 punto algo, 0 punto algo, ¿cierto? Entonces aquí podríamos decir, como análisis de resultado de esto, ¿sí? Que la columna tendería a sufrir torsión. ¿Sí? Torsión. Y miren que el giro es hacia abajo, ¿no? O sea, el giro es hacia abajo. O sea que en realidad la viga está cayéndose, ¿sí? Sí puede que esté cayéndose. Pero la columna lo que está haciendo es como echándola un poquito para atrás, ¿no? Si usted hace con la mano derecha este efecto, tiene que hacerlo en su computador, porque viéndolo conmigo no es suficiente. Tiene que hacerlo ahí. Y mire el efecto que hace sobre la viga, ¿no? Bien, voy a terminar con el ejercicio 2.11, ¿sí? Vamos a leer qué dice el ejercicio 2.11, ¿vale? Y ustedes van a interpretar. Entonces yo tengo el par fuerza en C. ¿Será que yo puedo, ese par fuerza que está allá me reemplaza la viga? O sea, ya digamos que no hay problema, ¿sí? Pero si la columna se fuera también, la pregunta es, ¿yo puedo reemplazar eso que está en C, lo puedo mover hacia E? ¿Será que puedo hacer eso? Ese es otro ejercicio diferente, ¿no? C, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Tengo mi vector CE que va desde el punto E hasta acá arriba. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Si tengo un vector posición y tengo una fuerza, puedo calcular un momento, ¿no? Que es la pregunta que hicimos ahorita. Estamos trasladando sistemas. Entonces el momento N, que es el nuevo momento que quiero calcular, vamos a decir lo siguiente, principio básico, par fuerza, ¿ok? Par fuerza, es calcular un momento N. Entonces mi momento N será la multiplicación de C cruz la fuerza en C, ¿sí? Porque siempre es fuerza por fuerza, distancia por fuerza, ¿sí? Pero como esto no es lo único que está en C, también le voy a sumar el momento. ¿Recuerdan qué era el momento? Por eso les pregunté en el quiz al principio. El momento era como la suma de muchos R cruz F, ¿se acuerdan? Entonces, como aquí ya lo tenemos, pues simplemente lo voy a sumar, ¿vale? Si no, tendría que hacer muchos R cruz F, R cruz F, R cruz F, hasta llegar a ese nivel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una multiplicación de una matriz, ¿sí? Y a eso le voy a sumar el vector MC que ya conozco. Entonces, aquí es I, J y K. S, ayúdenme por favor. No es menos 0.53, menos 23, 1.086. Sí. Y el vector RC. El vector RC. Que fue lo primero que copiamos, que era la suma de todos los vectores. Sí, menos 16.5, menos 655.1 y 21.6 newton. Ah, ok. El que teníamos era CE, ¿cierto? Y este es EC. Ok, sí, tienen razón. Hay que cambiar los signos. Muy bien. Tienen razón. Aquí hay que cambiar los signos. Porque el que teníamos era CE. Sí, ahora sí. Gracias, muy amables. Si quieren, hagan la operación del vector y súmenle de una vez MC.
ya sumado con MC, o sea, ese es ya la suma con MC. Ok. 1093.65, 0.011 y 824.5. Ahora, Andrés Durán, ¿está por ahí? Sí, profesor, dígame. Andrés, ¿las fuerzas cambiaron? O sea, el momento cambió, ¿no? Porque cambió en E, pero ¿las fuerzas cambiaron? ¿Hemos cambiado las fuerzas en el ejercicio o siguen siendo las mismas? Yo creería que siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Cierto? Entonces significa que la resultante en E va a ser la misma fuerza en C. ¿Ok? Porque no hemos cambiado la fuerza. Lo único que cambia siempre que hayamos sistemas equivalentes son los momentos. ¿Te acuerdas que decíamos eso? Que un sistema equivalente era un sistema en el cual la resultante nunca cambiaba. Sí, sí, señor. La resultante en C que tengo es esto, menos 16.5, menos 655.1, 21.8, pero no sé si es eso. O sea, lo tengo del ejercicio anterior, de lo de la sumatoria de las fuerzas. Es eso. Mírate que es la misma en E, ¿no? Porque las fuerzas nunca cambian. Los sistemas equivalentes siguen manteniendo la fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que cambió acá? El momento, ¿no? Y entonces, si esto se fuera por el portal de Rick, si la columna se fuera también, porque al final la columna está viendo que se puede ir, porque la columna no tiene fuerzas, ¿sí? En realidad la columna puede estar o no puede estar, no pasa nada. El momento en E que nos da es un momento que, según unos ejes locales, que voy a dibujar acá, digamos que estos serían los ejes locales, X, Y y Z. Mi momento en E tiene componentes X y Z, o sea, más pegado a X, sería algo así, ese sería mi momento en E. ¿Sí? Y mi resultante tendría más o menos un dibujito así. Vamos a adivinar qué sería así. Esto que tenemos acá es un sistema equivalente. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es el análisis de resultados? Que es el sistema equivalente que reemplaza las fuerzas que llegan sobre la viga o que actúan sobre la viga. ¿Listo? Y ahí vamos a terminar. ¿Ok? Felipe, coméntame. Profe, qué pena, entonces ahí podríamos decir que utilizamos lo de Bariñón. Sí, porque estamos sumando todas las fuerzas en un mismo punto. Y ahora no estamos sumando las fuerzas, sino los momentos. Sumamos todos los momentos que están en un punto y los trasladamos. Okay, lo que pasa es que Bariñón se origina desde que las fuerzas estén en un mismo punto. ¿Sí? Y como aquí en realidad ya las fuerzas ya las pusimos todas en un mismo punto, pues ya indirectamente aplicamos Bariñón. Bien, ahí vamos a llegar la mayoría de ejercicios. Entonces lo que veamos el lunes, ¿sí? Va a ser simplemente como un concepto de cargas que quiero mostrarles. Van a encontrar unas tablas en la página web, ¿sí? Y yo les voy a crear un link que se llame tablas y las van a descargar de allí, ¿ok? Para la clase del lunes. Con eso estaremos finalizando el tema del primer parcial, que lo vamos a hacer el 23 de junio. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Listo, estudien con Ardila, estudien con Laura Andrea y estudien con Figueroa. Hasta luego, muchachos.